El empleador debe tomar varias decisiones legales para atender el caso de Juan Pérez. El primero es notificar a la ARL el accidente en un plazo máximo de 2 días hábiles. El segundo es cubrir sus gastos médicos, porque la ARL debe cubrir los gastos hospitalarios de Juan. Incluso si Juan requiere terapias de recuperación, la ARL se encargaría del pago. La tercera es el reconocimiento de prestaciones económicas. Durante la incapacidad temporal, Juan debe recibir un subsidio del 100% de su salario a cargo de la ARL. El cuarto es la evaluación y el pago de la indemnización. Con una pérdida de capacidad laboral del 50,1%, Juan tiene derecho a una indemnización o pensión por invalidez según la legislación aplicable. La ARL es la que debe calcular y pagar esa compensación. El quinto es definir la continuidad laboral de Juan. Si Juan puede seguir trabajando con ajustes, el empleador debe ofrecer un puesto acorde a sus nuevas condiciones. Si no puede desempeñar ninguna función, debe gestionar su retiro y el acceso de pensión por invalidez. De lo contrario, si el empleador no cumple con esas obligaciones, puede enfrentar sanciones legales y demandas por parte del empleado Juan Pérez. Segundo, describe las acciones que Recursos Humanos debe implementar antes y después del accidente. Las acciones que Recursos Humanos debería implementar antes y después del accidente laboral son: antes del accidente de trabajo, prevención y capacitación; desarrollar e implementar programas de seguridad y salud ocupacional; realizar capacitaciones periódicas sobre riesgos laborales, uso de equipos de protección personal y protocolos de seguridad; promover una cultura de prevención y seguridad en la empresa; identificar y evaluar los riesgos laborales de cada puesto de trabajo. Como segunda opción, antes del accidente de trabajo, tenemos políticas y procedimientos. Establecer políticas claras sobre seguridad y salud en el trabajo. Definir protocolos de actuación en caso de accidentes. Asegurar el cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de prevención de riesgos laborales. Y como tercer ítem, antes del accidente de trabajo, tenemos comunicación y participación. Fomentar la comunicación abierta sobre riesgos y medidas de seguridad, involucrar a los trabajadores en la identificación de riesgos y la propuesta de mejoras, y mantener la información de la ARL de cada empleado actualizada. Después del accidente de trabajo, podemos definir las siguientes acciones: atención y apoyo. Garantizar la atención médica inmediata al trabajador accidentado. Brindar apoyo al trabajador y a su familia. Facilitar el proceso de recuperación y rehabilitación del trabajador. Como segundo ítem, investigación y análisis. Investigar a fondo las causas del accidente para prevenir futuros incidentes. Elaborar un informe detallado de accidente y sus causas. Analizar las estadísticas de accidente para identificar patrones y áreas de mejora. Como tercer ítem tenemos gestión de documentos. Documentar todos los aspectos del accidente, incluyendo informes médicos, declaraciones de testigos y resultados de la investigación. Reportar el accidente a la ARL y a las autoridades competentes siguiendo los tiempos establecidos. Gestionar las prestaciones y compensaciones correspondientes al trabajador. Como cuarto ítem tenemos las acciones correctivas. Implementar medidas correctivas para eliminar o reducir los riesgos identificados. Revisar y actualizar los programas de seguridad y salud ocupacional. Realizar un seguimiento de las acciones correctivas para asegurar su efectividad. Quinto y último ítem, la comunicación y seguimiento. Comunicar a los trabajadores las medidas adoptadas para prevenir futuros accidentes. Realizar un seguimiento del estado de salud del trabajador accidentado y su proceso de reincorporación laboral. La tercera pregunta nos dice que expliquen los pasos que Juan Pérez debe seguir para reclamar su incapacidad y derechos laborales. Primero, que todo Juan Pérez debe seguir los siguientes pasos para poder reclamar su incapacidad y sus derechos laborales. Primero, el reporte de accidente y la calificación del origen. Primero tiene que hacer el reporte a ARL, ya que es fundamental que el accidente haya sido reportado a ARL, a la que su empresa de construcción está afiliada, ya que el supervisor actuó correctamente al contactar a emergencias, pero también tuvo que asegurarse de que el accidente fuera reportado a ARL, ya que esta es la entidad que tiene que cubrir los gastos médicos y las prestaciones económicas del accidente laboral. La clasificación del origen del accidente. Al respecto de la clasificación del origen del accidente, el ARL debe determinar si el accidente fue laboral o común, ya que es muy fundamental saber esto, ya que los derechos y las prestaciones varían según el origen, y como en este caso fue ocurrido durante las labores diarias, el accidente es de origen laboral. Segundo, la evolución de la pérdida de la capacidad laboral. El dictamen médico. Este dictamen médico es esencial, ya que la pérdida de capacidad laboral de Juan es del 50,1%. Con este documento, Juan se respalda del derecho a recibir una indemnización o una pensión por invalidez. Tercero, derecho y prestaciones. La incapacidad temporal. Durante el tiempo que Juan estuvo incapacitado y recibiendo los tratamientos médicos, el ARL debió cubrir el 100% de su salario. Indemnización por incapacidad permanente, parcial o pensión de invalidez. Ya que Juan tiene una capacidad laboral que supera al 50%, Juan tiene el derecho a una pensión de invalidez. El ARL debe determinar si Juan tiene el derecho a una indemnización o pensión de invalidez. Rehabilitación. Tiene el derecho a recibir rehabilitación física y profesional para mejorar su calidad de vida y, si es posible, reintegrarse al campo laboral. Gastos médicos.
En este caso, el ARL debe cubrir los gastos médicos relacionados con el accidente, como cirugías, tratamientos, medicamentos y terapias. Cuarto paso, pasos legales. Asesorías legales. Es recomendable que Juan busque una asesoría legal de un abogado especializado en derecho laboral o seguridad social, para que lo guíe en el proceso y asegure que sus derechos sean respetados. Reclamación ante el ARL. Juan debe presentar una reclamación formal ante ARL adjuntando el dictamen médico y demás documentos. Acciones legales. Si el ARL no responde adecuadamente o niega las prestaciones a las que Juan tiene derecho, se puede iniciar acciones legales ante los tribunales. Hola, mi nombre es María Daniela Ramírez Arce y me tocó la pregunta 4, examinar las normativas aplicables al caso abordando las obligaciones del empleador. Para el caso de Juan, inicialmente busqué las siguientes obligaciones desde el inicio que tiene el empleador de la contratación. La primera es la afiliación a la ARL, ya que con esta afiliación va a garantizar la cobertura de los riesgos derivados de los accidentes del trabajador o enfermedades laborales. Como segundo, tenemos garantizar al trabajador por parte del empleador que el ambiente donde va a trabajar esta persona está en las condiciones, implementando medidas de prevención y control de riesgos, incluyendo esto la capacitación de los trabajadores en el suministro de equipos de protección personal y la prevención del cumplimiento de las normas de seguridad establecidas en la empresa. Como tercer punto tenemos la reportación del accidente por parte del empleador a la ARL y a la entidad promotora de la salud EPS dentro de los plazos establecidos por la ley. Como cuarto tenemos las prestaciones asistenciales y económicas que debe prestar el empleador al trabajador a través de la ARL, que debe garantizar las prestaciones asistenciales como atención, medicación, cirugías farmacéuticas, etc. Además, una indemnización por incapacidad, ya sea permanente o parcial, o llegando a la pensión por caso de invalidez. Continuamos que por parte de la empresa y del empleador deben de hacerse las respectivas investigaciones del accidente, para así evidenciar cuáles fueron las causas y establecer las medidas preventivas para evitar futuros incidentes. Ya como punto final, la responsabilidad civil en caso de que demuestre la negligencia del empleador en el accidente, este podría enfrentar demandas civiles, indemnizaciones y perjuicios adicionales a las pretensiones de la ARL. Riesgos laborales. El accidente de Juan Pérez se clasifica como un riesgo laboral, lo que activa la cobertura de la ARL. La incapacidad permanente o parcial o la pérdida de la capacidad laboral es del 50% determinada que Juan tiene el derecho a la indemnización por incapacidad permanente o parcial según lo establecido en la legislación colombiana. Por otro lado, tenemos la pensión de invalidez dependiendo de la calificación de la pérdida de capacidad laboral y si cumple con los requisitos establecidos por la ley, Juan podría tener derecho a una pensión por invalidez. Prestaciones asistenciales. Juan tiene derecho a recibir todas las prestaciones asistenciales necesarias para la recuperación, incluyendo cirugías, tratamientos médicos, rehabilitación y prestaciones económicas. Además, Juan tiene el derecho de recibir el pago de las incapacidades temporales y a la indemnización por la pérdida de la capacidad laboral. Todo lo anterior según la normativa del Código Sustancial del Trabajador, Ley 1502 de 2012 y el Decreto 1073 de 2015. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Julián Ramírez, soy integrante del Grupo 7 y a continuación voy a dar a conocer algunas de las soluciones para garantizar el cumplimiento normativo y proteger los derechos en el caso de Juan Pérez. Bueno, dentro de las posibles soluciones para garantizar el cumplimiento normativo existen la evaluación de los riesgos y la evaluación íntegra de los peligros en el lugar de trabajo para identificar y mitigar posibles eventualidades. Esto incluye la revisión de los protocolos de seguridad y la capacitación del personal. Implementar adicional a las capacitaciones unas que sean continuas referentes a la seguridad laboral para todos los empleados, permitiendo que desarrollen la información para mitigar los riesgos en cuanto a equipos pesados y el lugar de trabajo en caso que se presentase alguna emergencia. Tener siempre en un 100% un seguro de accidente laboral. Tener un plan de rehabilitación y de apoyo psicológico para proporcionarle a Juan el acceso a los diferentes programas de adecuación física y psicológica para ayudarlo a adaptarse a la nueva situación clínica. Adaptarle un puesto de trabajo y buscar la posibilidad de que pueda contribuir a la empresa desde algún lugar donde se le pueda adecuar, valga la redundancia. Ofrecer una asesoría legal para que Juan logre entender sus derechos y las diferentes opciones, especialmente en relación con la compensación y retribución por su pérdida de capacidad laboral. Asegurarse de que la empresa cumpla con todas las normativas laborales y de seguridad que incluyan la prestación de informes sobre el accidente y la implementación de medidas correctivas. Y buscar un apoyo psicológico a todo su grupo familiar, entendiendo de sus limitaciones físicas y su reintegro a la empresa y a la sociedad.